Hola a todos, soy Cintia y hoy voy a hablaros de mi experiencia haciendo el Interrail por Europa, evidentemente, durante 10 días. Lo primero, deciros que si oís el ventilador, lo siento mucho, no me quiero derretir aquí en España, que hace mucho calor, así que es lo que toca. Espero que no os moleste mucho el ruidito. En este vídeo no voy a hablar sobre los gastos, tampoco voy a daros consejos sobre qué hacer, qué no hacer, cómo se hacen las cosas, etcétera, porque eso van a ir en vídeos separados, uno para los gastos y otro sobre qué he echado en falta, qué no he echado en falta, cómo hubiese hecho las cosas mejor, etc. En este voy a hablar sobre mi experiencia en las distintas ciudades a las que fuimos, mi opinión sobre ellas, etc. Así que quiero aclarar que son mis opiniones, evidentemente no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ellas, y si a mí me ha gustado una ciudad que a vosotros no, o viceversa, o consideráis que digo que esta ciudad se puede visitar en 2 horas, pero decís, no, hay que estar mucho más tiempo para verla, para gustos colores. Esta es mi opinión, así que espero que estéis de acuerdo en cierta forma, y si no lo estáis, mejor los comentarios ahorrárselos para no enturbiar las aguas. Lo primero, en este viaje Interrail íbamos 4 personas, mi amigo Nico, mi amiga Nuria, el elfo también conocido como Pablo y yo. Éramos 4 y la ruta que escogimos cogimos un vuelo a Ginebra y empezamos ahí. De Ginebra fuimos a Zúrich, de Zúrich a Múnich, de Múnich a Praga, de Praga a Dresde, de Dresde a Berlín, de Berlín a Hannover, Hannover, Hamburgo, Hamburgo, Copenhague, Copenhague, Estocolmo, Estocolmo, Oslo. De Oslo cogimos un avión a Alicante y de Alicante un alsa por 0 euros a Madrid. Así que bueno, en el vídeo de los gastos ya veréis que culpa nuestra por elegir los países más caros de Europa para hacer el Interrail, pero bueno, voy por las ciudades. Lo primero, el magnífico país de Suiza. Llegamos a Ginebra en el avión y por tiempo pensábamos que no íbamos a tener mucho tiempo para ver las cosas y no queríamos tampoco estar mucho en Suiza porque era muy caro. Cogimos directamente, nada más llegar a Ginebra, un tren a Zúrich, porque de las 2 ciudades preferimos visitar Zúrich por las fotos y las reviews que habíamos visto en internet. He de decir que el tren de Ginebra a Zúrich yo creo que es el tren más bonito que he cogido en mi vida, unos paisajes espectaculares, así con el lago, las montañas, la naturaleza, todo súper bonito, y quiero volver a Suiza 100% simplemente para admirar los paisajes otra vez. Zúrich me pareció precioso, muy idílico, muy sensación de pueblecito, súper bonito. Sí que es verdad que era pequeño, entonces en un par de horas lo vimos. Y mucha gente me ha dicho que Zúrich es muy bonito, pero si estás un par de días te aburres porque se te acaban las cosas que hacer. Un punto súper a favor de Zúrich es que tenía muchísimas fuentes de agua potable, que esto viene súper bien para, si llevas una botella, una cantimplora, lo que sea, rellenarla con agua fresquita y no tener que estar gastándote dinero en agua en todas partes. Algo que diré de Zúrich es que, bueno, por fuera todo precioso, los edificios súper chulos. Las iglesias, sin embargo, si os gustan las iglesias protestantes, que son así como más austeras, pues ese es vuestro lugar. A mí me gustan más las iglesias rococó, barrocas, así católicas, bien recargadas, súper ornamentadas, pero bueno, también eran muy bonitas para ser como más tranquilitas. Como digo, en Zúrich no dormimos, y en Suiza en general, por miedo al precio, y también tened mucho cuidado con la itinerancia de datos. Si no activáis un bono como transfronterizo con vuestra compañía, es muy probable que os hablen. A mí me hablaron, he tenido que llamar para reclamar el dinero porque me cobraron 60 euros por tener un minuto la itinerancia de datos activada, así que cuidado. Y en mi opinión personal, si ves las cosas sin entrar en museos, entrar en muchos sitios, Zúrich se ve en 4 horas, que es lo que estuvimos nosotros en Zúrich y es el tiempo en el que lo vimos. Cogimos un tren a Múnich y llegamos por la noche. Para la hora que llegamos no había ni Dios por la calle, lo que había era borrachos. Gracias a Dios tenemos el hostal cerca de la estación, como unos 15-20 minutos andando. Y del hostal diré que era bastante cómodo, estaba relativamente cerca de la estación, como he dicho, aunque sí que estaba un poco en obras la parte de abajo, pero bueno, como teníamos mucho cansancio porque era el primer día, lo pillamos con muchas ganas y dormimos de lujo. Al día siguiente en Múnich teníamos todo el día porque nos despertamos pronto, salimos del hotel como a las 8-8:30 y teníamos el tren a Praga a las 11 de la noche, entonces tuvimos 15 horas y realmente nos sobró bastante tiempo porque vimos todo lo que son las calles, entramos incluso en las residencias, estuvimos 2 horas y media o así visitándole y tal, y terminamos como a las 6-7 de la tarde, entonces nos sobraron un montón de tiempo y gracias a Dios yo me llevé el 1 y estuvimos jugando al 1 en una explanada así como verde, súper chula, que era como un parque sin nada, realmente. Lugares que recomiendo de Múnich que me gustaron mucho fue la plaza que se llama Marienplatz, el palacio y la residencia real que es precioso, y también una iglesia que era como blanquita súper chula que se llama Theatinerkirche. Por favor, Nico,
no me odies por esta pronunciación, pondré fotos y tal. En Múnich sí que diré que fuimos al clásico sitio este de cerveza, que es así como súper festivo, que hay muchísima gente, todo el mundo va vestido como en atuendos de época, etc. Nos trataron fatal, ni siquiera nos atendieron, prácticamente nos echaron del sitio. Yo creo que nos vieron con las mochilas y que éramos jóvenes y dijeron, esto no se van a gastar un duro, entonces fuera de aquí. Bueno, de todas las ciudades que he visitado en Alemania, Múnich ha sido mi favorita. Y en mi opinión, Múnich se ve en mediodía. O sea, si sales a las 8 del hostal, a las 6 de la tarde ya has terminado. O sea, se ve en unas 9-10 horas. Entonces puedes ir con la calma. Si tenías pensado pasar varios días en Múnich, en mi opinión no creo que sea necesario. Esto sí que es algo que os diré en el vídeo más de consejos y tal, de cuánto estimo yo que hay que pasar en cada sitio, aunque también os lo diré por aquí. Porque es muy importante a la hora de organizar un Interrail. Hubo ciudades en las que nos faltó bastante tiempo y otras en las que nos sobró un montón, entonces como para que calibréis un poco mejor. De Múnich a Praga cogimos un tren nocturno en el que solamente había un transbordo y esto fue donde empieza la odisea. Era un tren que salía a las 11 de la noche y llegaba sobre las 2 y algo a Erfurt. Y en Erfurt teníamos que coger otro tren que iba camino a Praga. Bueno, sucedió the following. Cogimos el tren de Múnich a Erfurt, todo perfecto, de chill, y luego teníamos que coger el de Erfurt a Praga. Lo cogimos y según llegamos estaba como súper mal señalizado, entonces nos subimos, le preguntamos a un revisor y él nos dijo, sí, al fondo, al fondo. Entonces nos subimos, fuimos como hacia el fondo y tal. En lo que subíamos conocimos a un chico y una chica ingleses, que dudo mucho que estén viendo este vídeo, pero son Luke y Chloe, maravillosos, y a un chico brasileño que se llama Rafael, que estaba viviendo en España, que estaban tan perdidos como nosotros, no tenían ni idea de si estaban cogiendo el tren correcto y tal. Entonces nos subimos y pues claro, quedaban 6 horas para llegar a Praga, entonces nos fuimos a dormir porque era un tren en el que había que dormir porque era nocturno. Entonces a eso de las 5 de la mañana estamos así dormiditos y de repente era Luke, el chico inglés, y nos dice, oye, ¿qué ha sucedido? Ha habido un giro dramático en los acontecimientos. Nosotros, ¿qué pasa? Y dice, pues que resulta que algo muy común en Alemania que descubrimos más tarde es que los trenes se dividen en vagones. Me explico. Los trenes en Alemania, por alguna razón, no sé si en España pasa, yo eso no lo he visto en mi vida, si hay 7 vagones, hay veces que llegas a un punto y de repente 3 vagones se separan y se juntan a otro tren. ¿Qué había pasado en nuestro tren? Pues que el vagón en el que estábamos se había separado y iba a dirección a Berlín. Y nosotros teníamos que ir a Praga y teníamos ya el hotel en Dresden porque ya teníamos la ruta organizada, así que nada, cogimos las cosas corriendo, nos bajamos a la siguiente parada, buscamos el tren más próximo a Dresden para luego reubicar a Praga, en fin, fue un circo. O sea, las cosas que hacen con tal de no hacer un transbordo. ¿Qué es eso de dividir los vagones y engancharlos a otro tren? Así que eso, cuando bajamos para esperar, estuvimos jugando al Uno con esta gente y luego visitamos Praga juntos, nos hicimos como amigos, así como un amor de verano de literalmente un día y luego ya nos despedimos y cada uno siguió con su camino. Así que bueno, perdimos 2 horas de visita en Praga, que fue un palo, y al final, como nos gustó tanto, pues decidimos estar más tiempo y perder más tiempo de Dresden. Y sí que es verdad que los paisajes, Alemania desde Dresden y tal, a Praga, o sea, los paisajes, sobre todo cruzando la frontera con República Checa, son preciosos también. Llegamos a Praga a eso de las 11 de la mañana, una ciudad preciosísima, preciosa, una de mis favoritas. Yo creo que está en mi top 3 de ciudades favoritas que haya visitado en mi vida, no solo en este Interrail. Y algo de Praga que me encanta es la cohesión que hay en los edificios, porque hay otras ciudades que tienen edificio moderno junto a edificio histórico de la época y es como que chocan mucho, pero Praga era todo como edificios súper bonitos, pintorescos, y me encantó. Al final en Praga pasamos unas 7 horas por error de cálculo que no miró a nadie, Pablo y Nuria. Ellos ya habían estado en Praga y nos dijeron que se veía con bastante rapidez, o sea que se veía en una mañana y tal. Entonces dijimos, vale, pues no dormimos en Praga, la visitamos y después de comer nos vamos a Dresden y visitamos Dresden. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos, yo creo que ellos nos acordaban muy bien de cómo era Praga y dijimos, ostras, hay un montón que ver. Y sí que es verdad que vimos lo principal en las 6 horas, 7 que estuvimos, pero lo vimos súper rápido y a mí me hubiese gustado ir con más calma y a lo mejor haber estado el día entero en Praga y dormir allí. Pero bueno, no pasa nada porque yo a Praga volveré seguramente porque me parece una ciudad preciosa
y iré a verla más detenidamente y tan tranquila. Nosotros la vimos en 7 horas y vimos todo lo principal, como ya he dicho, pero yo creo que Praga sí que merece la pena pasar un día entero allí. Después de Praga cogimos un tren a Dresden. Diréis, ¿por qué Dresden? Pues porque en internet lucía muy bonito. Lucía muy bonito. Entonces llegamos de noche, el hostal estaba a tomar por... Era el hostal del Resplandor, daba miedo, estaba en mitad de un polígono industrial, parecía la casa de una abuela, no sé, fue terrorífico todo, una experiencia que no me gustaría volver a vivir. En el momento lo pasé muy mal, al día siguiente nos reímos, pero bueno, por pasar más tiempo en Praga, porque al final, como por el error de los trenes y tal, íbamos a estar menos tiempo y nos daba mucha pena porque nos parecía súper bonito, al final vimos Dresden desde el metro de camino a la estación, porque llegamos por la mañana y nosotros habíamos calculado que la tarde anterior íbamos a verlo más, pero al haber estado en Praga pues llegamos de noche, entonces no vimos nada. De lo poco que vimos en el tranvía de camino a la estación, parece que tiene 2 o 3 edificios chulos, una iglesia que era muy bonita, que esa sí que la pudimos ver por dentro, y ya está, o sea, no parece que tenga mucho más, en mi humilde opinión. Personalmente no creo que merezca tampoco mucho de vuestro tiempo, porque en una mañana, si no hubiésemos ido, literalmente teníamos 2 horas y estábamos a 45 minutos de la estación desde el hostal, no pudimos ver nada realmente, entonces no creo, yo creo que en una mañana, en 3-4 horas, habéis visto la ciudad. Si estáis cerca de la ciudad, no donde estamos nosotros, que estamos en Mordor. De Dresden cogimos un tren a Berlín, en el que estuvimos sentados en el suelo, único sitio en el que hemos conseguido asiento por no reservar. O sea, hemos estado en muchos trenes que no hemos reservado y hemos conseguido asiento, pero en este no, en este tuvimos que estar en el suelo, en el punto en el que se unen los vagones, entonces había muchísimo ruido, las puertas se abrían y cerraban automáticamente, era horrible. Diré 2 cosas. A Berlín llegamos muy cansados. Veníamos quemados también del tren. Yo os lo comentaré más tarde, pero yo estaba de muy mala. Entonces es muy probable que el cansancio, además hacía un calor horrible, condicionase la visión que tengo de Berlín. Ahora, a mí me van a llevar presa por lo que voy a decir, pero personalmente creo que Berlín no es para tanto. Lo siento, lo siento, lo siento. No. Berlín es muy grande. No hemos visto seguramente ni una 10ª parte de todo lo que hay. Es que es una ciudad enorme. Esa misma noche cuando llegamos teníamos una cena en casa de una amiga de Nico, entonces que estaba como más hacia las afueras y eso ya quitaba tiempo de visita y tal. Además teníamos el hostal súper lejos, ahora os voy a contar más en detalle, pero eso fue una experiencia un poco caótica la de Berlín. El hostal de Berlín estaba, o sea, a tomar por culo no, a tomar por culísimo, y lo siguiente, estaba a 11 kilómetros del centro. Es como si tú tomas el centro de Madrid como Gran Vía y tal, si te coges el hostal en Leganés. Y aún así Leganés está mejor comunicado porque tiene metro, tiene tal. Para ir desde donde estábamos, desde más o menos el muro de Berlín al hostal, eran 50 minutos. En bus y en tranvía y en tal. 50 minutos que no te quitaba nadie. Sucedió lo siguiente. Esto no lo he contado. El día que llegamos a Dresden, la ciudad anterior, llegamos con el tiempo súper justo y el check-in cerraba a las 10 de la noche. Eran las 9:55 y llamamos por teléfono para decir, oye, no llegamos, si nos podéis dejar la llave en algún sitio. Entonces llamamos, tal, se dejó la llave, todo perfecto. Entonces, el día que llegamos a Berlín, como teníamos la cena con la amiga de Nico en la otra punta de la ciudad, o sea, si esto es el centro, aquí estaba el hostal y aquí estaba la casa del amigo de Nico. Entonces, en la otra punta. Llamamos, no exagero, 25 veces al hostal, no lo cogían. Estábamos en esperas de 10 minutos, de 15, de 20, no lo cogían. Teníamos muchísimo miedo porque el check-in cerraba a las 10 de la noche. Teníamos muchísimo miedo de que nos quedásemos fuera y ya lo habíamos pagado. Entonces, como no cogían el teléfono, no nos podíamos asegurar de que nos fuesen a dejar la llave fuera. Que al final, cuando llegamos, efectivamente habían dejado la llave fuera, pero bueno. Lo que hicimos fue ir desde el muro de Berlín. Nuria y yo fuimos al hostal para hacer el check-in y que nos diesen la llave para no quedarnos fuera, y luego coger un Bolt a casa de la amiga de Nico, mientras que Pablo y Nico habían ido a la casa de la mujer esta. ¿Por qué? Porque era una mujer que nos había invitado a cenar, nos había hecho la comida y todo eso,
y quedaba de muy mala educación que llegásemos los 4 pues 1 hora tarde. Entonces nos fuimos 2 y llegamos al final como 45 minutos tarde porque cogimos el Bolt, que si no hubiésemos llegado hora y media más tarde. Entonces eso, cuando llegamos al hostal a hacer el check-in dijimos, oye, por favor, que menos que contestar al teléfono. Y nos dijeron, ya, pero están muy ocupados, estamos en temporada alta, tal. Vale, es verdad. Pero, joder, nosotros no teníamos forma de saber que nos iban a dejar la llave. Entonces, como nos ganó el miedo, pues fuimos, luego perdimos tiempo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Es una pena porque la habitación en sí estaba muy bien, la del hostal. Tenía unas literas, tenía como cocinita, un baño súper grande, estaba súper bien. Lo que pasa es que pillaba muy lejos del centro, esa es la única pega que le pongo al hostal. En mi opinión, de lo que vimos de Berlín, lo mejor era la isla de los museos. El resto era como muy urbano, recordaba en ciertas partes a Nueva York. No era tanto, yo me lo esperaba como más señorial, rollo más parecido a Praga en algún sentido, no sé por qué. Yo no sé por qué pensaba que era más de ese estilo. Entonces a mí lo que vi no me impactó tanto como pensaba que me iba a impactar. Algunas cositas extra de Berlín, diré que si vais a visitarlo no vayáis al Museo de Pérgamo porque la sala del altar de Pérgamo, que da nombre al museo, está cerrada temporalmente, por lo menos en julio cuando hemos ido estaba cerrada, entonces te meriendas el museo en hora y media, no merece mucho la pena pagar 8 euros con entrada reducida, sino 6 euros con entrada reducida, 12 si no tienes descuento. No creo que merezca la pena por no ver lo otro, aunque lo que hay sí que es muy bonito. Y otra cosita es que no sé qué pasaba en Alemania, estaba todo en obras. Entonces, personalmente no sé si es el mejor momento para visitar Alemania, porque es que hay muchísimas obras en todas las ciudades en las que estuvimos, y especialmente Berlín. Una de las plazas más bonitas, que Nico ya había estado y nos la recomendaba y tal, completamente levantada, no se veía prácticamente nada y era una pena. Entonces, a lo mejor si vais a hacer Interrail y vais a pasar por Alemania, tanto como pasamos nosotros, a lo mejor no es el mejor momento. Para mí, lo mejor de Berlín fue la casa de la amiga de Nico, que se llama Antje, que tiene unas vistas preciosas, está en un barrio súper bonito y tiene unas vistas desde la azotea súper tranquilas, súper bonitas y mola un montón. Y luego también el viaje en Bolt con Paweł, maravilloso señor polaco, que nos llevó de un punto a otro, hizo que no llegásemos demasiado tarde y que era un hombre maravilloso. De hecho, él nos dijo, según nos subimos, dijo, caution, en plan, porque yo no estoy loco, pero no se os ocurra ir 2 chicas solas por Berlín por la noche, y menos coger bots y cosas de esas, porque la gente está loca en Berlín. Y claro, nos empezó a contar el vicio y el fornicio que había en Berlín y tal, y pues yo me eché un poco para atrás, pero bueno, nada que no supiéramos. Así que eso, en Berlín estuvimos como día y medio, 2 días, y yo personalmente creo que se necesita mucho más tiempo para verlo en profundidad, por lo menos 3, 4, 5 días para ver más, porque es que nos quedamos con una parte muy pequeña y yo me llevo mala impresión, entre comillas, de Berlín, porque es que vimos muy poco, en muy poco tiempo, el hostal pillaba muy lejos, o sea, fue una serie de circunstancias que empeoraron la experiencia. La siguiente ciudad es Hannover, que según le dijimos a la amiga de Nico que íbamos a Hannover, nos dijo, ¿por qué vais a Hannover? No hay nada en Hannover. Y tenía razón, no había nada en Hannover. Fuimos a Hannover porque la idea era dormir en Hamburgo, pero cuando empezamos a buscar hostal en Hamburgo dijimos, no vamos a dormir aquí porque no había nada por menos de 50 euros por persona y nos parecía carísimo. Entonces dijimos, nada, dormimos en Hannover, que está relativamente cerca, como a hora y media de Hamburgo. Quedamos allí por la tarde-noche. Cenamos en un restaurante en el que nos cobraron 16 euros por litro y medio de agua. Típico, ¿no?, de Alemania. Y personalmente creo que la ciudad tiene 2 calles bonitas, el ayuntamiento, que es muy bonito, y ya está. O sea, tiene 3 cosas. Eso sí, las 3 cosas que tiene, muy bonitas, pero no tiene más. Sobre el hostal, nos pillaba muy cerca de la estación, como a 10 minutos andando. No era hostal, realmente era hotel, pero el precio era el mismo que un hostal en la misma ciudad. Entonces dijimos, pues vamos al hotel porque tenía desayuno incluido. Y todo súper bien, la habitación estaba bien, salvo porque tuvimos un pequeño incidente con la escobilla del baño. Éramos 4 personas, los 4 juramos que no hicimos semejante atrocidad, pero es que la escobilla del baño estaba hecha mierda, literalmente. O sea, parecía que alguien se había cagado en el botecito de la escobilla en vez de en el váter. No sé, avisamos, dijimos, oye, por favor, chequead la escobilla antes de que vengan nuevos invitados porque se van a llevar un susto. Pero bueno, ahora ya hemos acuñado la frase, está más sucio que la escobilla de Hannover, o es más guarro que la escobilla de Hannover, así que bueno, algo que nos llevamos. Una anécdota. Sobre el resto de la ciudad, bueno, qué decir, por lo menos por la noche hay mucho lupanar, burdel,
prostíbulo, lugar de alterne, como queréis llamarlo. Hay muchos putis, muchos putis. El Titi Twister me llamó especialmente la atención por el título, o sea, no por el nombre del local. No entramos en ninguno, evidentemente. Y también decir que por la noche llegamos un viernes, no, era un sábado. Un viernes o un sábado por la noche. Y el viernes y sábado por la noche estaba muy animado, no parecía Alemania, parecía más como España porque había mucha gente en la calle, en los bares, etc. Pero a cierta hora de la noche, como a partir de las 11, solo hay hombres, solo hay hombres, no había ninguna mujer por la calle, daba como bastante mal rollo. O sea, yo lo digo por si viajáis con amigas o viajas sola o lo que sea, cuidado en Hannover, cuidado, porque no era un ambiente así como muy agradable. Nosotros viajamos con 2 chicos y estábamos como más tranquilas. Eso ya cada uno, yo soy muy miedosa, entonces entiendo que haya gente que no le tenga miedo a esas cosas, pero a mí me da mucha angustia, entonces bueno, al ir con 2 chicos estábamos más tranquilas. Y Hannover literalmente se ve en 3 horas o menos, porque tiene las 2 calles chulas y el ayuntamiento, fin. De Hannover fuimos a Hamburgo, que es una ciudad muy bonita, me pareció muy chula. De Alemania yo creo que es mi segunda favorita después de Múnich, pero era todo muy caro, por eso no estuvimos mucho tiempo ahí. La vimos en una tarde, o sea, yo creo que en 5 o 6 horas se ve, y además vas que chutas. Y tiene una zona que es como más malasañera o como más alternativa, que está guay por el ambiente, porque hay mucha gente joven, es muy alternativo, con muchos grafitis y tal. Pero a mí me dolía mucho esa zona porque eran edificios preciosos, súper señoriales, como rollo barrio de Salamanca, Praga, Estocolmo, y estaban grafiteados. Y a mí eso me daba mucha pena, porque al final tú te vas a otros sitios como, que comentaré ahora en nada, Cristiania en Copenhague, y ya son edificios que están raídos. Entonces, que estén grafiteados, pues no da tanta pena, pero cuando son edificios tan bonitos que los tengan en ese estado, pues da mucha pena. Y bueno, y en Hamburgo, pues comimos en un parque y tuve mi primera experiencia, ¿no? Mi primer encuentro con una rata. Yo no sabía que las ratas corrían tanto. Qué velocidad, no me atacó, gracias a Dios, paseó al lado, pero la angustia no me la quita nadie. De Hamburgo cogimos un tren nocturno a Copenhague, tampoco tenía cama, reservamos los asientos para por lo menos tener un asiento para las 8 horas de trayecto. Y el tren todo bien, todo correcto, incómodo eso sí, porque era un asiento, entonces dormías así, con el cuello torcido, pero bueno. Llegamos a Copenhague a eso de las 6 de la mañana, exhaustos. Copenhague es una ciudad muy bonita. Nos pilló muy sombría el primer día que fuimos, o sea, hacía mal tiempo, luego empezó a llover, nos diluvió encima, en fin. Copenhague es una ciudad muy muy bonita, a mí me gustó mucho, es chiquitita, eso sí, o sea, se ve bastante rápido. Cosas de Copenhague, yo diría que la Sirenita os lo podéis ahorrar, porque es lo que más pilla alejado del centro, es una estatua chiquita, con un fondo que son fábricas, o sea, en mi opinión está súper sobrevalorada. A mí la Sirenita no me hizo ninguna gracia. Las calles de Copenhague son preciosas, visitad el Tiger, por favor, la urgencia femenina de visitar el Tiger es que es maravilloso, tiene uno súper bonito que tiene el techo como de cristal y tal, muy muy chulo, y pues mucha más variedad de cosas que en España, porque el Tiger es de allí, entonces mola un montón. Luego, otro sitio que merece mucho la pena en Copenhague es Cristiania, que Cristiania es una ciudad libre que se supone que es como que tiene una legislación distinta a la ciudad de Copenhague, entonces ahí es conocida porque se permite la venta y consumo de sustancias, ¿no? De hecho, había una parte que era un mercadillo en el que no podías sacar fotos, pero era un mercadillo en el que te vendían droga y iban gritando marihuana, hachís, y tú pues decías sí, no, pues ya está. Mola mucho porque es un sitio así como muy alternativo, muy grafiteado, es como un lugar autogestionado que la gente que está ahí es como mucho vibe hippie y la verdad es que está muy chulo para visitarlo. Y yo digo que se supone que está autogestionado porque sí que es raro que llega el transporte público, está como en muy buen estado para ser un sitio autogestionado, entonces luce como que el gobierno realmente lo subvenciona y lo permite para que llegue turismo, porque llama mucho la atención que haya un sitio así. Pero yo no creo que esté 100% autogestionado. Pero eso, el primer día que fuimos nos diluvió encima y estábamos cansadísimos. Llevamos desde las 6 de la mañana viendo todo y a eso de la 1:30, 2, dijimos, bueno, vamos al hotel porque nos está diluviando, no podemos visitar nada y en 7 horas ya hemos visto prácticamente toda la ciudad. Así que nos fuimos al hotel, nos echamos siesta de 4 horas, descansamos un montón, luego nos quedamos ya por ahí descansando de chill. Nos fuimos a dormir y al día siguiente pues visitamos Cristiania, lo poquito que quedaba de ver de la ciudad y ya está. Nos sobró bastante tiempo, al igual que pasó en Múnich, que habíamos reservado como... Bueno, en Copenhague de hecho habíamos reservado
prácticamente 2 días enteros y en medio día se ve. O sea, nosotros nos sobraron como 6 horas, que estuvimos jugando al Uno en un parque súper chulo al lado, en los jardines del palacio, de hecho, y estuvimos haciendo tiempo. Y de hecho nos echamos una siesta de 4 horas, estuvimos medio día en el hotel y aún así vimos todo lo que se tenía que ver. Así que si tenéis pensado visitar Copenhague, yo creo que con un día tenéis tiempo más que de sobra para verlo. Sobre el hostal, que no lo he mencionado, muy buen hostal, a unos 25 minutos andando de la estación de tren o 10 minutos en transporte público. La verdad es que estaba súper chulo, las habitaciones molaban un montón. Tenía muchísimas instalaciones como un ajedrez gigante, futbolín, era muy grande, tenía también una cocina para hacerte tu propia comida, un comedor súper grande, estaba muy guay ese sitio. Hubiese molado quedarse más días, pero como solo teníamos por una noche, pues ya está. Luego en Copenhague cogimos un tren nocturno a Estocolmo, que había que hacer un transbordo. Entonces eran 2 trenes. El primero duraba como 2 horas y media, que nos dejaba en Hässleholm, creo que se llama, en Suecia. Y el siguiente era un tren cama desde Hässleholm hasta Estocolmo de unas 5 horas y media. Y el tren cama a mí me encantó la experiencia, me pareció súper chula. Sí que es verdad que era incómodo, pero como llegabas con tanto cansancio en el cuerpo, literalmente en la cama te parecía lo más cómodo del mundo, aunque fuese una piedra. Pero me gustó mucho la experiencia, era como una habitación con 3 literas, había 2 personas arriba que no conocíamos y nosotros 4 y estuvo muy guay. Llegamos a Estocolmo. Y simplemente anunciar que yo con Estocolmo no soy nada objetiva. A mí Estocolmo es una ciudad que me apasiona. Yo estuve hace 4 años con mi madre y con mi hermano, es una ciudad que tenía muchísimas ganas de visitar y cuando fui me enamoré de Estocolmo. O sea, me pareció precioso porque tiene para mí la mezcla perfecta entre parte como más urbana y moderna con tiendas y tal, que es Norrmalm. Luego tiene el Gamla Stan, que es el casco antiguo, que es súper bonito, súper pintoresco, con las casitas de colores, calles preciosas, que está en una islita, porque Estocolmo está formado por varias islas. Luego hacia el sur tiene una zona como más residencial, con un cementerio gigante precioso que recomiendo un montón ver, que es, está en Södermalm. Y luego hacia el este de la ciudad está Östermalm, que es como el barrio más pudiente, con casas preciosas. Además, a pie del agua. Es que Estocolmo me parece una ciudad magnífica porque, como decía, es la mezcla perfecta entre edificios señoriales, edificios con historia, zona más urbana y de tiendas, tiene agua, tiene parte de naturaleza porque tiene una isla que es como que están ahí los museos y es súper natural, al aire libre. No sé, Estocolmo me parece precioso. Yo estoy enamorada de esa ciudad, yo creo que es mi ciudad favorita del mundo. Y además yo soy muy fan de Avicii, no puedo poner más muy sala. De hecho tengo un tatuaje de Avicii mal hecho, por eso no lo suelo enseñar, pero bueno, tengo un tatuaje de Avicii. Yo soy súper fan de Avicii, entonces ir a Estocolmo para mí pues me llena el corazón, porque es como que veo una parte de Avicii, una parte de su historia. Entonces pues, yo no soy objetiva con Estocolmo, es una ciudad maravillosa y todo el mundo tiene que visitarla. Lugares que yo recomiendo Estocolmo. Primero, que Estocolmo y Oslo son las 2 ciudades que ya había visitado, el resto no las había visitado. Lugares que yo recomiendo Estocolmo. Lo primero, Gamla Stan, que es el casco antiguo, y Östermalm, que es el sitio este de las casas súper bonitas para pasear, visitar, ver las calles, los edificios, etc. Luego, el cementerio, que para mí es el más bonito del mundo, está bajando bastante en Södermalm, o sea, como a 7 kilómetros de la estación central, pero si coges un metro tardas 25 minutos en llegar. Está el Skogskirkogården o Gordon, que no sé cómo se pronuncia en sueco, tengo que aprender sueco, que es maravilloso. O sea, es que a mí me gusta ver cementerios, tengo ese fetiche, supongo. Es un cementerio preciosísimo, es como todo un parque con las tumbas, es súper pacífico y yo creo que si tenéis tiempo, o sea, evidentemente si no tenéis mucho tiempo, pues visitad lo que es lo principal, pero si os sobra un poquito de tiempo, recomiendo mucho ir. Y luego algo que no hicimos en este viaje por falta de tiempo, pero que yo había hecho ya en el anterior, es coger un barquito que te pasa por los canales, que te hace un tour de los canales de Estocolmo y de las diferentes islitas y es muy chulo. Sobre el hostal, estaba muy cerca de la estación, a 10 minutos, está muy chulo, me gustó mucho. El baño era de rulote, o sea, no entiendo, era un baño de una caravana, lo de que es todo suelo y te separa una cortinita nada más, entonces se pone el suelo perdido de agua. Sobre Estocolmo sí que es verdad que vimos todo lo principal en día y medio, más o menos. Sí, en un día y medio vimos todo lo principal. Pero a mí personalmente, por el cariño que le tengo, es la ciudad de la que más pena me dio irme. Es que yo no me quería ir de Estocolmo, es que me gusta mucho. Pero eso, yo creo que Estocolmo en día y medio, 2 días,
vais con muchísimo tiempo para verlo. Bueno, Estocolmo nos la pateamos entera a pie y también cogimos Lime, que son los patinetes estos eléctricos que estaban muy chulos. Y nada, es que todas estas ciudades de Europa tienen muchísimos carriles bici en los que puedes ir con patinete, con bicis, etcétera. Entonces merece mucho la pena cogerlos pues, para visitarlo todo como más rápido. Y algo que nos ayudó muchísimo en Estocolmo fue dejar las mochilas en el hostal, porque como llegamos por la mañana pudimos hacer eso. ¡Guay! Se notaba un montón, te dejaba la espalda muchísimo más ligera. A mediodía, a la hora de la comida, cogimos un tren de Estocolmo a Oslo, que tenía paisajes preciosos, súper escandinavos, así como de lagos, naturaleza, y las casitas estas de madera de colores, que eran todas como rojitas, amarillas, azules, precioso. Y finalmente llegamos a Oslo, que era la otra ciudad que yo ya había visitado. En el mismo viaje, yo hace 4 años había visitado Estocolmo y Oslo, y es una ciudad que a mí me gusta mucho, está muy chula. No da la sensación de que estés en una ciudad, parece como más pueblecito porque es más pequeña, no parece una capital. Oslo, lo que yo creo que le falta es que tiene una zona señorial preciosa, muy parecida al Östermalm de Estocolmo, que son los edificios estos súper bonitos y elegantes, pero tiene una zona así muy amplia y muy bonita, pero no está al pie del agua. A pie del agua está como la zona más moderna. Entonces, aunque queda chulo, también porque la ópera de Oslo, por ejemplo, es súper chula, a mí me gustaría más que estuviesen los otros edificios, pero bueno, es por ponerle una pega realmente. Pero eso, Oslo tiene como una parte muy moderna y una parte como más tranquila, más nórdica, más bonita. De Oslo recomiendo sitios, y el primero que recomiendo es un restaurante, que es el San Francisco Bread Bowl. Este ya lo he dicho en el vídeo de los gastos, pero es que es un restaurante maravilloso, que yo fui hace 4 años y seguía soñando con él. De hecho, se me hace la boca agua al pensar en él. Que son unos boles de pan que le quitan la miga, bueno, te la dejan en la tapa y lo rellenan con estofado de lo que tú quieras. Y es como, ¡oh, qué sabroso! Está buenísimo. Y renta muchísimo, porque en Oslo los precios son muy caros. Entonces, cualquier sitio te vas a gastar entre 10 a 20 euros para comer sí o sí. Entonces te merece más la pena ir a un sitio en el que te vayas a saciar, como es el Bread Bowl, que no a otro sitio donde te vas a quedar con hambre por el mismo precio. Entonces es un sitio que yo recomiendo muchísimo y además está delicioso. Luego, otro sitio que recomiendo mucho de Oslo es el Vigeland Park, o Parken, que es un parque de estatuas súper chulo con una fuente muy bonita, es muy bonito. Y luego otro sitio al que no pudimos ir porque estaba cerrado temporalmente, pero es el Museo de los Barcos Vikingos, que tiene como 3 barcas vikingas súper chulas. Y eso, y sobre todo recomiendo pasear por las calles del oeste de la ciudad, que tienen los edificios muy bonitos. Sobre el hostal, estaba cerca de la estación, unos 10-15 minutos andando, pero la razón por la que este hostal había sido barato, entre comillas, en comparación con el resto, es porque está en una zona un poquillo chunga. Yo cuando ya estaba en Oslo tenía un recuerdo de que era una ciudad súper idílica donde no había absolutamente nada, no había crimen ninguno. Bueno, de camino de la estación al hostal no he visto más drogadicto en mi vida. Estaba lleno de drogadictos, pero rollo que se les veía ahí consumiendo en mitad de la calle y les daba igual. Claro, a mí eso me chocó porque yo tenía otros recuerdos de Oslo, pero vamos, que no pasa nada, o sea, llegamos y ya está. En cuanto a la habitación del hostal y el hostal en general, bastante cutre, si me preguntan. La verdad, yo creo que es de los más cutres en los que hemos estado, salvando el de Dresden, ¿no? Que era una casa de una abuela. Muy cutre el sitio, baño de rulote, otra vez no sé qué les pasa en Escandinavia con los baños de caravana. Sobre Oslo, se ve lo principal en 6-7 horas. Tú ves las calles, ves todo, ya está. O sea, tampoco, es que es una ciudad muy pequeña. Luego, si quieres ver museos y tal, pues a lo mejor pasa el día entero. Pero eso, para ir con calma y visitar todo tranquilamente, visitar museos e incluso hacer un tour en barco, recomiendo un día o día y medio en Oslo. Ahora, para ir terminando el vídeo, ya está. O sea, luego cogimos el autobús, es que esto es terrible. El avión de Oslo no salía de Oslo, salía de Torp, pero en Ryanair lo llaman aeropuerto de Oslo Torp para que tú pienses que está en Oslo, pero no. Entonces tuvimos que coger un autobús de 23 euros a Torp para poder coger el avión a tiempo. Cogimos el avión de Oslo a Alicante y luego en Alicante cogimos un alsa de 0 euros por el verano joven a Madrid. Ahora ya sí, terminando cada ciudad, la experiencia en general es una experiencia que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho los sitios que hemos visitado, la experiencia de Interrail maravillosa. Me ha encantado la experiencia del tren, o sea, yo sí que había viajado en tren antes, pero nunca tanto. Y la verdad es que me ha encantado viajar en tren, me parece
como una forma súper cómoda de ir a los sitios, te da como más libertad, que no es como un avión que te sientes ahí más aprisionado, o ir en coche o en autobús. Autobús es el peor, para mí el autobús es el peor para viajar. El tren me ha parecido súper cómodo, súper chulo y además da mucho pie a romantizar tu vida, porque tú estás así, tan tranquilo, leyendo o durmiendo o haciendo lo que quieras hacer y tienes paisajes súper bonitos así por la ventana, no sé, me ha encantado. A partir de ahora quiero viajar mucho más en tren porque me ha parecido una fantasía. Y ahora, en esta parte de la experiencia en general, yo tengo que hacer una confesión, tengo que emitir una disculpa, porque lo admito, yo he estado difícil en este viaje, pero tengo mis excusas. Yo he hecho el viaje, lo siento si es mucha información, en los días previos a la regla y los días de la regla. Yo soy una persona que los días antes de la regla estoy hormonal, estoy agresiva verbalmente, yo físicamente no tiendo, estoy agresiva, estoy irritable, irascible, es un horror tratar conmigo. Entonces, desde aquí pido disculpas a Nico, a Nuria y especialmente al Elfo por lo insoportable que está en Interrail, que yo me daba cuenta, que yo decía, joder, es que alguien me meta una ya, si es que me lo merezco. Así que eso fueron la primera mitad del viaje estuve muy insoportable y luego ya la segunda mitad estuve mucho más tranquila. Pero bueno, dentro de que he estado de bastante mal humor, ha sido un viaje que me ha gustado mucho y que lo repetiría sin duda. Es un viaje que volvería a hacer sin pestañear, que de hecho quiero volver a hacer, eso sí, por otras partes de Europa por conocer más sitios y además otros sitios que sean más baratos. Pero me ha encantado y todos los países que he visitado me gustaría volver a ellos. Y ahora voy a hacer el ranking de mis ciudades favoritas. Me voy a mojar. ¿Qué pasa? Espero que no os ofenda si le doy un ranking bajo a vuestras ciudades favoritas. Bueno, empezando por abajo. En el puesto número 10, visité 10 ciudades, en el puesto número 10 se encuentra Dresden, en Alemania. ¿Por qué? Porque no vimos nada, es que lo que vimos lo vimos desde el tren, entonces tampoco le puedo poner un puesto mucho más alto. La siguiente ciudad es Hannover, porque sí que vimos cosas, que las cosas que vimos muy bonitas, eso sí, pero tenía muy poco. O sea, tenía 2 calles, el edificio bonito y el resto era como todo muy industrial, pero mucho más moderno, mucho más locales de alterne, bares y pues no tenía tanto encanto. En el 8º lugar se encuentra Berlín y yo de verdad que lo siento. Estoy segura que en otro momento en el que no hubiese tantas obras, no sé, la experiencia también del hostal tan lejos y tal, seguramente Berlín me hubiese gustado más en otras circunstancias, pero bueno, lo siento mucho, ha quedado en 8º lugar. Además, las zonas que vimos tampoco eran tanto mi estilo, porque yo soy más de estilo así como antiguo y tal, barroco si quieres, no tanto de zona moderna. En el 7º puesto está Hamburgo, que la verdad de Alemania, una ciudad muy bonita, muy elegante, está muy chula. En el 6º está Múnich, mi ciudad favorita de Alemania, muy bonita. En el 5º se encuentra Copenhague, que ciudad muy bonita, muy chiquitita, pero muy bonita. 4º, Oslo, por sus calles preciosas, magníficas, y por el Bread Bowl, que me encanta. Pero bueno, Oslo ya lo había visitado. Y ahora, en el top 3, llegamos al podio. En el puesto número 3 se encuentra Zurich. ¿Por qué? Porque Zurich es un pueblecito, o sea, es una ciudad, pero es un pueblecito. Es un pueblecito precioso con muchísimo encanto, así al borde del agua. El camino a Zurich con las montañas es que es súper bonito. Las aguas azules cristalinas, es que es maravilloso. Es maravilloso. Ni un poco de basura por la calle, es precioso Zurich. Pero volver sí o sí. En segundo puesto, Praga. Praga me encantó, me dio mucha pena estar tan poco tiempo, me hubiese gustado verla con mucha más tranquilidad. Es una ciudad a la que voy a volver 100%, de hecho con mi madre ya estoy hablando de volver en algún puente o cuando se pueda, porque es una ciudad muy bonita y la verdad que de precio estaba bastante bien. Y luego, como todos sabemos, porque solo hace falta ver los 20 minutos que le he dedicado, mi ciudad favorita ha sido Estocolmo. Ya era mi ciudad favorita de antes, he vuelto a ir, me he vuelto a enamorar. ¿Qué pasa? Estocolmo es la mejor. Ahora, calma. Por lo que pueda parecer, seguramente parece que le tengo un odio a Alemania. Yo no tengo odio a Alemania. Lo que pasa es que las ciudades alemanas han coincidido que están entre las que menos me han gustado, porque las otras sí que me parecen muy bonitas y más distintas. La cosa de Alemania es que tiene ciudades muy parecidas a las que se pueden ver en algunas partes de Francia, que yo pues, tengo familia francesa, entonces voy bastante a Francia, y también otras que se pueden ver en España. O sea, las ciudades de Alemania son como las más parecidas a las nuestras y entonces no te choca tanto verlas. Otra cosa de Alemania es que, lo que digo, creo que le hemos pillado en mal momento porque estaba en muchas obras.
no sé, a lo mejor de otra forma, 100% voy a volver a visitar Alemania, o sea, pero me gustaría ir mucho más a la zona rural, así como de la Selva Negra, las zonas que son más Hansel y Gretel, de pueblecitos pequeños que a parecer son preciosos. Me encantaría ir más a la Alemania rural porque la de las grandes ciudades que hemos visto sí que me ha parecido mucho más parecida a lo que ya tenemos en casa, entonces, pues por eso. Y eso es todo. Espero que os haya gustado esta experiencia del Interrail, que os haya servido pues para valorar un poco qué ciudades queréis visitar, cuáles no. Como ya he dicho, voy a tener un vídeo sobre los gastos y otro vídeo sobre consejos, cómo organizarlo, etcétera. Así que podéis suscribiros, darle a like, a la campanita, comentad esas cosas que se dicen para estar atentos a esos vídeos, que la verdad es que son bastante distintos de lo que suelo subir, porque yo suelo hablar de literatura, libros, la carrera de literatura y otras cosas que se me ocurren. No tanto de viajes, porque tampoco había hecho un viaje grande desde que tengo así el canal. Pero bueno, si os gusta todo ese tipo de contenido, como ya he dicho, suscribíos. Si os gusta ese contenido pero en formato más digerible y más corto, podéis seguirme en Instagram y en TikTok, que en TikTok también tengo un par de vídeos sobre cosas del Interrail, como lo que llevaba en la mochila, algún haul, también vídeos como de las ciudades, así que si queréis verlo, seguidme por ahí. Y eso, que espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!